Un día más el Señor nos regala la oportunidad de estar juntos y de escuchar como un regalo del cielo estas palabras de la Virgen. Ya sabéis que uno de los fundamentos de la Iglesia son precisamente apóstoles y profetas. Nunca lo podemos olvidar. Y los profetas no son solo los del Antiguo Testamento, sino que el Señor ha constituido al pueblo, a la Iglesia como un pueblo de profetas. Y dentro de eso, pues el Señor, el cielo, elige de vez en cuando a personas a las que les comunica cosas que no pueden ir nunca en contra del Evangelio, nunca jamás, pero sí iluminarlo. Entonces, el mismo San Pablo, cuando nos hablaba de las personas que había en la comunidad, pues hablaba de apóstoles, de maestros, de profetas, entraba dentro de esta categoría. El Señor quiere que el cuerpo de la Iglesia, lo mismo que nuestro cuerpo tiene diversos miembros y todos son necesarios, en la Iglesia son necesarios, no son un adorno los profetas. Únicamente que tenemos que pedir siempre al Señor pues que Él nos ilumine y sepamos cuáles son los verdaderos profetas. Pues tenemos la suerte de que para nosotros un verdadero profeta es precisamente el Padre Gobi. Este libro, que son todo locuciones de la Virgen, como sabéis, más que aprobado por la Iglesia, entonces para nosotros se convierten en un regalo del cielo para estos momentos. Como siempre, vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo y vamos a escuchar hoy pues lo que el hermano Vicente, que todos los días cuando tenemos los cenáculos abre el libro y por donde sale es lo que vamos a leer y comentar. Es de Fátima, Portugal, 13 de octubre del 88. Pues comenzamos pidiendo al Señor 3 veces con la súplica que ya conocemos todos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. El título de esta locución es Os abro el libro sellado. Hoy concluyen aquí en Fátima los cenáculos que en este año mariano han celebrado en todas las naciones de Europa con los sacerdotes y fieles de mi movimiento. Ya mi gran red de amor y salvación se ha echado en todas las partes del mundo. Desde este lugar, en donde me aparecí como la mujer vestida del sol, os anuncio que el tiempo de la purificación ha llegado ya a su culmen y que por esto se os llama a vivir los momentos más dolorosos de todo lo que os he profetizado. El Señor me manda a vosotros para que lleve a cabo el plan que la Santísima Trinidad me ha confiado en estos tiempos. Os abro el libro sellado para que se revelen los secretos en él contenidos. Os he reunido de todas las partes de la tierra y habéis sido formados por mí para estar prontos a los grandes acontecimientos que os aguardan. Solo así podréis realizar vuestra importante misión. En la gran apostasía que se ha difundido por doquier, debéis permanecer enraizados fuertemente en la verdadera fe y ser valientes testigos de ella. En la gran tribulación que estáis viviendo, debéis convertiros en el sitio de mi paz y de mi materna protección. En el gran castigo que está ya cayendo sobre este mundo, debéis ser el auxilio de todos para caminar por la senda de la confianza, de la oración, de la esperanza y de un abandono filial al amor de vuestro Padre Celeste. Mi luz se hará cada vez más fuerte para anunciar la venida de Jesús, Rey de justicia y de paz, que todo lo renovará. Desde este mi venerado santuario os pido que acojáis mi palabra y creáis en mis mensajes.
Abridme las puertas de vuestros corazones y vivir en la paz y en la gracia del Señor. Soy la reina del Santo Rosario. Yo os bendigo a todos con este signo de mi segura victoria. Hasta aquí esta locución de la Virgen. Os abro el libro sellado. Ya sabéis que el libro sellado es por antonomasia el Apocalipsis. Es el libro de los últimos tiempos. Es un libro único, pero es un libro muy particular que ha tenido tantísimas, diríamos, interpretaciones y sigue teniendo tantas y tantísimas interpretaciones y por desgracia no siempre coincidentes. Entonces la Virgen nos dice que es un libro sellado y aquí nos dice quién lo va a abrir, que es ella. Vamos a empezar a leer y vamos tratando de comentar lo que vaya diciendo. Hoy concluyen aquí en Fátima los cenáculos que en este año mariano han celebrado en todas las naciones de Europa con los sacerdotes y fieles de mi movimiento. Veis, por ejemplo, que siempre el padre Gobind donde iba llevaba la Virgen de Fátima. Veis aquí la portada del libro. Siempre cuando tenía un cenáculo, siempre tenía la Virgen, una imagen de la Virgen de Fátima, porque fue allí donde comenzó el movimiento sacerdotal mariano. Fue allí en Fátima. Y cuando uno lee el libro, yo he tenido la suerte de leerlo varias veces, y a pesar de lo que lo he leído no me considero experto, porque cada día que leo descubro cosas nuevas. Y bueno, pues es un libro particularísimo que es prolongación, como os digo, del mensaje de Fátima. Entonces hay que unirlo siempre con lo que Fátima fue, con todo lo que recibió Lucía, los niños allí en Fátima, luego después Lucía en Tui y Pontevedra, pero diríamos, esto es como concreción, prolongación, explicación un poco de todo lo que pasó en Fátima. Este libro no se puede separar de Fátima, es por así decir, prolongación y explicación y concreción. Y aquí nos dice la Virgen, ya mi gran red de amor y salvación se ha echado en todas las partes del mundo. Esto se lo dice, fijaos que se lo dice en el año 88. Fue allí en Fátima donde empezó toda la cuestión del movimiento sacerdotal mariano en el año 72 en Fátima, donde pues el padre Gobi recibió la gracia de comenzar estas locuciones que la Virgen le dio y que siempre se las daba en el corazón. Y le dice ya después de esos años, ya mi gran red de amor y salvación se ha echado en todas las partes del mundo. Mirad este detalle que la Virgen nos enseña cómo tenemos que pescar en red. Ya mi gran red de amor y salvación se ha echado en todas las partes del mundo. ¿Por qué Jesús mandaba siempre de dos en dos? Porque es como una especie de red. Nosotros normalmente, ¿qué hacen los pescadores para cazar mucho? Si van 20 pescadores y cada uno echa un anzuelo, pueden sacar 20 peces. Vamos a suponer que esos 20 pescadores echan un anzuelo cada uno, todos tienen suerte y cogen un pez. Son 20 peces. Esos 20 pescadores lanzan una red y lo que pescan es muchísimo más. Con el mismo esfuerzo, con las mismas fuerzas, la multiplicación es extraordinaria. Entonces la Virgen nos dice que ya mi gran red de amor y salvación se ha echado en todas las partes del mundo. Como veis, en poquísimos años la Virgen ha hecho una serie de puntos en todo el mundo, pero que están unidos. Nosotros eso no lo vemos. La inmensa mayoría de nosotros no nos conocemos, todos los que creemos en el libro, por así decir. Pero, sin embargo, la Virgen, esa red, ya la ha echado. Están unidos todos esos puntos espiritualmente.
tenemos que pedirle al Señor que también que esa red ya está hecha y que es espiritual y que es invisible, de alguna forma se haga visible, porque nosotros somos seres humanos, somos seres que tenemos alma, espíritu y cuerpo, materialidad. Entonces, de alguna forma tenemos la visibilidad. Es como la Iglesia. La Iglesia, su misterio más profundo es invisible, pero tiene visibilidad. Es cuerpo de Cristo, tiene una visibilidad también. Entonces, esto le tenemos que pedir a la Virgen que lo lleve también a plenitud y que esta red de amor y salvación, que ya está en todas las partes del mundo, se unan para que la pesca sea muy grande, para que sea muy grande. Desde este lugar, en donde me aparecí como la mujer vestida del sol, os anuncio que el tiempo de la purificación ha llegado ya a su culmen y que por esto se os llama a vivir los momentos más dolorosos de todo lo que os he profetizado. Desde aquí, desde Fátima, como veis, Fátima sigue teniendo una parte importante. Esto está dicho en el año 88. Entonces, no solo el mensaje de Fátima, también el lugar de Fátima tiene un lugar muy particular. Mirad, el mensaje de Fátima sigue siendo vigente y no es porque lo diga yo. En el 2010 lo dijo Benedicto XVI cuando era el año sacerdotal y fue allí de peregrinación a Fátima. Y es lo primero que dijo al subir en el avión, que el mensaje de Fátima no solo se refería al pasado, como habían dicho otros, sino también al futuro. Y esas palabras siguen vigentes. Entonces, Fátima se nos sigue apareciendo como una luz, como un faro que tenemos que tener presente de una forma especial. Y de alguna forma, todo esto del libro azul es como forma parte de esa luz, de esa prolongación de Fátima que sigue siendo vigente. Y el lugar no deja de ser un lugar muy particular. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, tuve la suerte de estar en Fátima un tiempo para orar la Biblia, pues fue un regalo del cielo muy particular. Estuve allí varios meses. Y fue un descubrimiento para mí, lo había estado más de una vez, pero no me había dado cuenta y vi que mucha gente no se dio cuenta de un detalle que hay en el altar del templo de la Santísima Trinidad, que es el templo que se inauguró, ese templo grande que caben sentados más de 9.000 personas y que se inauguró, si no recuerdo mal, hacia el 2005 o 2005 por ahí, 2006. Entonces, allí en el centro del altar, justo en el centro, hay un recuadro protegido por un cristal de una piedra del sepulcro de San Pedro. Me llamó mucho la atención porque justo un año antes, creo que fue en el año 2004, el Papa Juan Pablo II regaló para allá, para Fátima, una piedra del trono de San Pedro, del sepulcro de San Pedro, perdón. Entonces no deja de ser una cosa, me llamó mucho la atención, digo, porque el mismo Juan Pablo II dijo una cosa, que no había nada que fuera casual. No había nada que fuera casual. Él mismo sabéis que entendió la curación, su curación de aquel atentado que tuvo a la Virgen de Fátima. Y nada más que se curó fue allí precisamente para dar gracias en el lugar de Fátima a la Virgen de Fátima. Por tanto, es un lugar muy particular. No es un lugar simplemente donde recibieron mensajes particulares los 3 niños de Fátima. Pablo VI estuvo allí, Juan Pablo II estuvo allí, el, el Benedicto XVI estuvo allí. Como veis, ya su mensaje, tenemos litúrgicamente la fiesta de la Virgen de Fátima, entonces hay un reconocimiento explícito de toda la Iglesia. Incluso si recordáis, en el año 2000 se explicitó y se explicó, aunque por supuesto que falta, está clarísimo, pero la misma Iglesia interpretó, o por lo menos dijo la primera parte del tercer secreto,
porque está claro que faltan palabras, pero eso lo dejamos para otro momento. Pero el hecho mismo de que la Iglesia interpretara ese mensaje era una forma de hacerlo suyo. Ya no era una cuestión solo de que los 3 niños han recibido de la Virgen y dicen. La Iglesia con esas cosas la ha hecho suya. Por tanto, Fátima no es un lugar cualquiera. No es un lugar cualquiera. La Iglesia con todos estos gestos le da una autoridad, una eclesialidad extraordinaria. Hace que estos niños profetas, que estos niños profetas le digan a la Iglesia un mensaje muy particular para este tiempo. Y la Virgen nos remata además aquí una cosa que lo dice en más de una ocasión. Desde este lugar en donde me aparecí como la mujer vestida de sol, os anuncio que el tiempo de la purificación ha llegado ya a su culmen y que por esto se os llama a vivir los momentos más dolorosos de todo lo que os he profetizado. Dice, me aparecí como la mujer vestida del sol. ¿Eso qué significa? Porque dice la Virgen esto. La imagen que nosotros tenemos de la Virgen, aquí por ejemplo la vemos, no parece vestida de sol. Es una imagen normalita, es una imagen orante, es una imagen con el rosario, es una imagen de oración profunda, humilde, como pidiendo con humildad al Señor y casi mirando a los hijos, como pidiendo por todos los hijos. ¿Por qué dice la Virgen soy la mujer vestida de sol? En el libro nos lo explica más de una ocasión, donde manifestó que esa mujer vestida de sol es con el milagro del sol. El 13 de octubre, precisamente, pues recordáis que el 13 de octubre de 1917 estuvo ese famoso milagro del sol, donde más de 70.000 personas lo vieron, muchos de ellos eran increyentes, ateos, incluso masones que iban precisamente para burlarse de ello, y bueno, pues tuvieron que reconocer que aquello fue nada de normal y nada de una, yo qué sé, una alucinación colectiva, imposible. Lo vieron muchísimos, además hubo un acontecimiento como fue que estaban empapados de lluvia y todos quedaron secos y el terreno se quedó seco. Por tanto, fue un milagro extraordinario a la luz del día, visto por todos, creyentes y no creyentes, y por tanto, una cosa. ¿Y qué nos quiso, según la Virgen, qué nos quiso decir con eso el cielo? No solamente aprobar el mensaje de las niñas, no solo garantizar que lo que decían las niñas era verdad, sino, ante todo y sobre todo, decirnos, habéis entrado en el tiempo del Apocalipsis. Y en el tiempo del Apocalipsis, la figura central, como sabéis, es la mujer vestida de sol, que ha tenido muchas interpretaciones, sobre todo dos. Una que se refiere a la misma Iglesia y otra que se refiere diríamos, a la Virgen María. Aquí la Virgen María da la interpretación de que es ella misma la que es la mujer vestida de sol. Entonces, con esto pues tenemos que agrandar nuestra visión de lo que fue ese milagro, porque el cielo habla de muchas maneras. Habla de muchas maneras. Vemos, por ejemplo, cómo les habló a los Reyes Magos a través de las estrellas, con una estrella que le guió. El cielo proclama la grandeza del Señor, pregona las obras de sus manos. Y entonces toda la creación, no solo el Antiguo Testamento, toda la creación está orientada a Jesús y a toda su obra. Y de alguna forma en esa obra de Jesús, puesto fundamental es el de María. Sin el sí de María no hubiéramos tenido al Redentor. Y ahora, sin este sí de María, no tendríamos el fin de los tiempos. Es María la destinada y además tiene un sentido extraordinario, precioso y que diríamos de alguna forma está ya en el Génesis preanunciado, que es la mujer y su linaje será la que pise la cabeza de la serpiente. Y entonces esa cabeza, esa mujer es María, que tiene luego dolores de parto, por eso mucha gente pensaba que no podía ser María, la mujer vestida de sol, pero es que de alguna forma engendra a toda la Iglesia en plenitud, aunque ya está engendrada en la cabeza,
pero de alguna forma una nueva humanidad donde adorará al Señor, toda la promesa de Jeremías y toda la de Ezequiel que nos habla de una humanidad que todos adorarán al Señor, que tendrán el Espíritu Santo, que no necesitarán de maestros, donde toda boca proclamará la grandeza del Señor, pues de alguna forma tiene este culmen. Y María, lo mismo que tuvo para la encarnación un sí definitivo, tiene para este nuevo nacimiento de una nueva iglesia un lugar privilegiado. Es la mujer vestida de sol. Y nos dice esta mujer vestida de sol algo que a muchos le cuesta, y es que este final es de dolor. Este engendrar una nueva humanidad es con dolor y nos toca a todos. El tiempo de la purificación ha llegado ya a su culmen y que por esto se os llama a vivir los momentos más dolorosos de todo lo que os he profetizado. María, como veis, siempre ama la verdad. Yo me doy cuenta que esto de amar la verdad no es lo común dentro de las, por más que decimos que buscamos la verdad y que si de verdad buscáramos la verdad con sinceridad, todo el mundo creería en Jesús, porque Él es la verdad. Y nos iría de muy distinta forma. El hombre busca más la propia recompensa, la propia justificación. No he sido yo. No, esa psicología de los niños cuando uno dice, ¿quién ha hecho esto? Dice, yo no he sido o ha sido el otro. Es muy común. Lo primero que nos sale de nosotros es justificarnos. Buscar la verdad no es tan fácil, porque nos despoja de todo. Nos hace reconocer con humildad que no somos tan santos como creemos. Entonces, buscar la verdad, si la buscáramos de corazón, con todas nuestras fuerzas, más que el comer, todos adoraríamos a Jesús, que es la verdad. Todos. Entonces así, la Virgen no nos dice que nos dice la verdad, aunque nos cueste. Y nosotros esto lo tenemos que aceptar como un acto de amor, no lo hace porque sí. El Señor me manda a vosotros para que lleve a cabo el plan que la Santísima Trinidad me ha confiado en estos tiempos. ¿Y cuál es ese plan? Ese que os digo, el del Apocalipsis, el de la mujer vestida de sol que vence a Satanás. Y como os decía, en la lógica divina es lo más hermoso. Si vence Dios a Satanás, pues la derrota no es muy humillante, porque Satanás es mucho, pero es nada comparado con Dios. Es nada comparado con Dios. Entonces, al final, sería una derrota no humillante. Es como una persona forzuda que vence a un niño de 5 años. Pues hombre, vence, pero vamos, no es como para ponerse medallas. Pero que sea una mujer, que fue por donde entró el mal en el mundo, por Satanás venció a la humanidad, sobre todo tentando a Eva. Que ahora una mujer sea quien le venza, eso es humillante. Y claro, el mayor pecado de Satanás y el peor pecado de la humanidad es la soberbia. ¿Quién no serviré? Dijo Satanás. Fue su gran pecado, no serviré. Yo soy tanto como Dios, que es el gran pecado que hoy tiene la humanidad, que se siente Dios y que se siente capaz y autorizado para hacer todas las leyes que quiera sin tener presente la ley de Dios. Entonces, pues es esta humanidad que quiere servir a este Satanás y quiere servir no sirviendo a Dios, pero se hace esclavo de Satanás. Entonces está ahí. Y María, entonces, que le derrote María, pues claro, es una derrota vergonzosa. Es una derrota vergonzosa. Es como si un ejército de 500 vence a un ejército de 100.000 con las mismas armas. Entonces, pues es mucho más humillante. Entonces, este es el designio. Y con esto Dios pondrá en toda la plenitud la labor diríamos, de corredentora que tiene María, de medianera de todas las gracias que tiene María.
Es una misión extraordinaria y es misión que Dios le da, no se la toma ella. Cuidado con esto porque a veces podemos nosotros tomar la misión que no nos corresponde. La Virgen no la tomó, nos lo dice ella. El Señor me manda a vosotros. No viene ella porque sí, viene porque le manda el Señor. Es un acto de obediencia lo que hace María viniendo a Fátima y dándonos el mensaje que nos dio y haciendo ese milagro tan extraordinario de la danza del sol, que va mucho más allá, como digo, porque es decir, habéis entrado en el tiempo de María, en el tiempo de la mujer vestida de sol, que es María. Me ha confiado en estos tiempos. Le ha confiado ya en estos tiempos que cuando Satanás se siente más seguro que nunca de tenerlo todo, de ser no solo casi el rey de este mundo, era el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, cuando ya lo tiene prácticamente todo, en estos momentos aparece la Virgen para quitárselo todo, en un instante. Y bueno, pues esto lo que es precioso es que María, teniendo, diríamos, esa misión sublime, quiere compartirla con nosotros y quiere que seamos su ejército y quiere que seamos sus soldados y quiere que seamos sus combatientes y tenemos el triunfo asegurado porque María triunfará. Ya sabemos, estamos en una lucha que sabemos el final. La vamos a pasar muy mal y habrá que muchos ser mártires, pero el triunfo está asegurado. Os abro el libro sellado para que se revelen los secretos en él contenidos. En este libro, sobre todo en el año 89, 1989, que se titula Ven Señor Jesús, ahí la Virgen hace pues muchas explicaciones de puntos claves del Apocalipsis, como es el número 666, como quién es el dragón rojo, como quién es la bestia que sube del mar o la bestia que sube de la tierra, etcétera. Ella ya explicita no todo lo que es el Apocalipsis, pero sí puntos claves. Y bueno, pues yo he tenido la suerte de leer varios libros sobre el Apocalipsis y ninguno ha encontrado que tenga la interpretación que tiene este libro del Apocalipsis. Querer reducir este libro a una devoción al corazón de Jesús, al corazón de María, a una consagración al corazón de María y a poco más, ya unidad con el Papa y con todas estas cosas, este libro es mucho más. Y nos lo dice aquí la Virgen, la misma Virgen, os abro el libro sellado para que se revelen los secretos en el contenido. No solo ha venido para que nos consagremos a María, nos abre el libro sellado durante 2000 años. Es ella la que nos lo puede hacer. No van a ser los teólogos, no van a ser los teólogos, no van a ser los escrituristas, los expertos en Biblia. Es María, es María. Y ciertamente que todas las cosas que nos dice aquí sobre el Apocalipsis, pues de todo lo que yo he leído es con mucho lo mejor. Entonces nos va abriendo el libro. Y entonces, ¿para qué nos abre el libro? Porque este libro está sellado hasta el momento final. Porque este libro no está para que el cielo lo comprenda. Es para que en un momento determinado de la historia los cristianos comprendamos que ese libro es un libro que nos llama a la confianza, que nos llama a la esperanza, que nos llama al consuelo. El Apocalipsis es mucho más que decir cosas, diríamos, de tipo apocalíptico, que es la palabra que define grandes tragedias, grandes males. Y sin embargo, lo fundamental del libro es que es un libro de consuelo, es un libro de fortaleza, es un libro de luz para unos momentos muy particulares. Y esos momentos han llegado. Y aquí la Virgen nos está diciendo, habéis llegado al momento final, porque el Apocalipsis está descrito para los momentos finales, para ese momento que van a hacer como de bisagra entre la antigua humanidad y la nueva humanidad, entre la iglesia vieja y la iglesia nueva de alguna forma, entre la tierra vieja y la tierra nueva.
entre los cielos nuevos y los cielos antiguos. Es un momento de bisagra el que nos dice el Apocalipsis, donde nos dice esa bisagra el fin del mal y el principio y el triunfo del bien en esta tierra. No solo en el cielo, sino también en esta tierra. Bueno, pues cuánto le tenemos que agradecer a la Virgen que nos diga todo esto. Entonces, como veis, leed el libro, por favor. Leerlo porque es apasionante. Y os digo las explicaciones que hace, por ejemplo, en el año 89 y otros varios más, que ya lo hice en otros momentos, en otros cenáculos que hice en el otro canal, donde estuve con César, pues para Jesucristo, pues allí ya dijimos, sobre todo los primeros fueron de todo esto. Merece la pena que lo leáis porque es impresionante. Os abro el libro sellado para que se revelen los secretos en él contenidos. Os he reunido de todas las partes de la tierra y habéis sido formados por mí para estar prontos a los grandes acontecimientos que os aguardan. Fijaos, aquí ya nos está dando la finalidad de todo esto. La Virgen nos dice para que seamos más buenecitos. No dice eso. O para que seamos más... No. Aquí la Virgen nos está tratando como adultos, como a personas maduras, como a personas que tienen una misión. Y nos lo explica aquí la Virgen, que más clara no puede ser. Habéis sido formados por mí para estar prontos a los grandes acontecimientos que os aguardan. No solo para que recemos un poquito o para que seamos un poco más buenos, para que estar prontos, como un ejército bien entrenado, como un ejército que hace maniobras militares aunque no esté en guerra, para estar siempre bien entrenado. Hoy cualquier atleta que no se entrene, pues es mejor que no participe en grandes acontecimientos, porque hoy se exige una altura muy grande. Y aquí la Virgen nos está diciendo para estar prontos a los grandes acontecimientos que os aguardan, grandes acontecimientos. Y tú dices, si ya en la historia ya hemos tenido bastantes, si ya hemos conocido grandes acontecimientos, pues se quedan pequeños. Todo lo que conozcamos de la historia se quedan pequeños. Y aquí la Virgen nos dice, os preparo para que estar prontos. ¿Estamos prontos? Estar pronto significa estar siempre en gracia de Dios. Estar pronto significa estar desapegados de todo, desapegados hasta de la propia vida. Porque esos grandes acontecimientos van a requerir que muchos den o demos la vida, que estemos desapegados de las cosas, pero absolutamente de todo, dispuestos a perder todos los bienes materiales, dispuestos a cualquier cosa, a enfermedad, a calumnias, a que nos maltraten en los periódicos, a todo, prontos a los grandes acontecimientos que os aguardan. Porque mira que en 2000 años ha habido muchos acontecimientos y grandiosos. Y la Virgen aquí, que estemos prontos, preparados. Y entonces tenemos que ser de esto conscientes porque urge. La Virgen todo esto nos lo está diciendo porque es ya nuestro tiempo. Y como los acontecimientos van a ser grandes, nuestra preparación tiene que ser digna de esos acontecimientos. Cualquier atleta que va a un campeonato mundial no va así, no va sin prepararse. Se entrena durante mucho tiempo, se sacrifica durante mucho tiempo, y eso por una corona que se marchita, como decía San Pablo. Cuanto más nosotros por un triunfo total del bien sobre el mal, de la verdad sobre la mentira, de la verdadera libertad sobre la esclavitud que tenemos. Entonces es impresionante lo que la Virgen nos está revelando aquí y que tenemos que despertar. Solo así, no hay otro camino, podréis realizar vuestra importante misión. Como cristianos, si estamos aquí ahora
diríamos, escuchando estas cosas, no es porque sí. Y la Virgen dice que es importante misión. Entonces, no nos miremos si valemos o no valemos, sino nada más que decir, si la Virgen me ha llamado, adelante. No quiero vivir nada más que con ella y como ella me diga. Y luego sigue, en la gran apostasía que se ha difundido por doquier, gran apostasía con, diríamos, subrayado, que se ha difundido por doquier, debéis permanecer enraizados fuertemente en la verdadera fe y ser valientes testigos de ella. Nos está diciendo cómo estar preparados en esta importante misión. Y lo primero que nos dice, la cuestión de la cabeza, del error. En la gran apostasía que se ha difundido por doquier, en toda la Iglesia, debéis permanecer enraizados fuertemente en la verdadera fe y ser valientes testigos de ella. Dos cosas en esta cuestión de la fe. Enraizados en la fe y ser valientes testigos de ella. Y las dos cosas, bueno, lo de ser valientes no hace falta decir cómo, pero ¿cómo permanecer hoy enraizados en la fe cuando unos obispos nos dicen ahora cosas distintas de las que nos habían dicho antes? ¿Cómo permanecer enraizados en la fe? Cuando hemos tenido documentos, diríamos que han venido con la firma así de la más alta jerarquía de la Iglesia, que son documentos que son, comparados con los documentos de antes, son heréticos. Entonces tú dices, ¿cómo permanecemos enraizados en la fe? Es un problemón. ¿Cómo permanezco enraizado en la fe? Antes era bastante más fácil, pero ahora estamos en una confusión terrible. Entonces, la Virgen nos dice aquí en otros momentos, pues leer mucho el Evangelio y leer el Catecismo de Juan Pablo II. Y leer sus documentos. Entonces, permanecer enraizados en la fe requiere oración, por supuesto, y conocimiento cada vez mayor del Evangelio al pie de la letra, nos lo dice la Virgen más de una vez, tomar el Evangelio al pie de la letra, predicarlo al pie de la letra, entonces enraizados en la fe y ser valientes, porque hoy vemos que predicar el Evangelio para muchos les está costando muchas persecuciones, incluso la vida. Y por supuesto, incluso en el que parece tolerante Occidente, el predicar hoy el Evangelio, pues es tratarte de mil, diríamos, te dirán un montón de cosas. Desde facha, radical, tantas cosas. Entonces, hoy la Virgen nos llama a una misión extraordinaria. La primera, como veis, se va a la cuestión del error o la verdad, porque es fundamental. Porque es fundamental esa cuestión. Por tanto, cuidado, cristianos, porque uno de los deberes que tiene el cristiano primero es escucha. Fue el primer mandato que la Biblia nos dice, escucha a Israel. Pues hoy es escucha cristiano ¿a quién? A Jesús. Pues léete el Evangelio. Escucha a la Iglesia, pero a la Iglesia de Cristo de 2000 años. No puede haber contradicción entre lo que me dicen los pastores hoy y lo que me dijeron hace 50 años. No puede haber contradicción, porque si hay contradicción ya no es la Iglesia de Cristo. En algún punto falla. Por tanto, tal magisterio es lo que me dijo León XIII, como lo que me pueda decir cualquier otro papa posconciliar. Entonces, en este sentido, hoy tenemos una dificultad grande, pero tenemos ahí ese gran, diríamos, regalo del cielo, que es el catecismo, que es norma de fe para todo el mundo, y yo no sé si muchos cristianos lo han leído. Hay que leerlo, subrayarlo, hacerse preguntas, luego hacemos las preguntas a quien corresponda. Es una labor ardua, pero pues es mucho más importante y más apasionante que estar viendo la tele o leer el periódico. Y es mucho más importante, sobre todo, y mucho más necesario. Por tanto, oración y estudio, las dos cosas.
En la gran apostasía que se ha difundido por doquier, debéis permanecer enraizados fuertemente en la verdadera fe, no en la falsa, en la verdadera fe que, como os digo, es una fe que, como decía San Pablo, si yo mismo o un ángel os dice lo contrario de lo que os he dicho, no hagáis caso. Entonces hay una continuidad en la fe. No puede haber saltos. La evolución es que va progresando, pero la evolución no es que yo, que tengo 2 brazos, tenga 3. Es que yo, que era niño, tenía 2 brazos pequeños, ahora los tengo más grandes. Pero no es evolución que tenga 5 ojos. Eso altera mi naturaleza. No es evolución. Y hoy mucha gente llama evolución dogmática a lo que en el fondo es negación de la misma naturaleza de la fe o de la moral. Y tenemos aquí más que nunca que nuestra fe vale más que la vida. Si le dedicamos tiempo a comer, tenemos que dedicarlo tiempo a la fe. Nuestra fe, como nuestra vida, requiere tiempo, trabajo y dinero. No podemos dormirnos en los laureles. Sigue. En la gran apostasía que se ha difundido por doquier, debéis permanecer enraizados fuertemente en la verdadera fe y ser valientes testigos de ella. Ahora sigue a continuación también en cursiva, subrayado. En la gran tribulación que estáis ya viviendo, debéis convertiros en signo de mi paz y de mi materna protección. ¿Veis? Pasamos ahora de la cuestión intelectual, de la cuestión del error y la verdad, ya a la parte, diríamos, más pastoral que diríamos, a la parte, diríamos, concreta. Y nos dice, debéis convertiros en signo de mi paz y de mi materna protección. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos caer en discusiones inútiles, cuando discutimos con los demás, considerarlos, diríamos, como un enemigo dialéctico. Y en este sentido la Virgen nos dice que nuestra discusión, desde con un protestante o con un católico que piensa muy distinto que nosotros, que la actitud tiene que ser de paz. La actitud tiene que ser comprensiva en el sentido de que muchísima gente pues le ocurre lo que decía Dios al profeta Jonás, de los que habitaban en Nínive. Y de una ciudad de 100.000 habitantes dice, si no saben dónde tienen ni la mano izquierda o la derecha. Pues hoy muchísima gente está equivocada, pero mucha gente está equivocada no por mala idea, sino porque han tenido mala suerte también. Las dos cosas se pueden juntar, pero no todo el mundo está equivocado por la misma razón. Unos son por maldad, otros por egoísmo, otros por soberbia, pero otros pues porque no son más capaces en lo que han recibido, su historia ha sido la que haya sido, y con esto tenemos que tener mucho cuidado de no enzarzarnos en dialécticas para ver quién es el más listo y quién tiene razón. Se trata de ayudar a todos a encontrar la verdad, de ponernos en los zapatos de los demás, sean quien sean, de otras religiones, de gente nuestra, de católicos, que a veces nos peleamos más entre nosotros que con los demás, con protestantes, con ateos. Tenemos que tener esta actitud que dice la Virgen, signo de mi paz y de mi materna protección. Entonces, si cuando yo voy a discutir con una persona, ¿sabéis que sería bueno? Madre, dame tus ojos para mirar a esa persona como tú la miras. Dame las palabras que tú le dirías y que yo se las diga como tú se lo dirías. Dame el amor que tú le tienes para que yo le corrija, para que yo lo que sea, dialogue con él en lo que sea, discuta si es necesario, pero con tu amor, como tú lo ves. De mi materna protección, dice, fijaos que dice materna protección. O sea, dice, como si fuera un niño pequeño que no sabe mucho. Pues hay gente que lo que ha recibido en su casa
pues ha sido a lo mejor odio a la Iglesia Católica desde niño, y lo que ha leído es todo contra la Iglesia Católica, luego lo que ha visto. Es decir, cada historia es distinta y nosotros tenemos que defender la verdad, pero la tenemos que defender, dice la Virgen, como ella, siendo signo de mi paz y de mi materna protección. Es extraordinario, es extraordinario. Entonces hay que rezar mucho para decirle, Madre, que yo defienda la fe como tú la defiendes, que yo la predique como tú la predicas, y a quien se lo predica sea con un amor infinito, porque al final, incluso con los que discutimos, tenemos un mandato de Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros tenemos, pues esto, amarlo todavía como a María, pues desde luego el amor de María es muchísimo más que mi amor. Entonces, amar con ese amor maternal, pues sería un regalo del cielo que hay que pedirlo continuamente. Luego sigue, fijaos que dice, en la gran apostasía, ¿cómo tenemos que hacer? En la gran tribulación, ¿cómo tenemos que hacer? Siempre subrayado apostasía, tribulación, y ahora un tercer paso. En el gran castigo que está cayendo, no dice que caerá, está ya cayendo el gran castigo, que está ya cayendo sobre este mundo, debéis ser el auxilio de todos, de todos, de todos, incluso de los que nos odien, para caminar por la senda de la confianza, de la oración, de la esperanza y de un abandono filial al amor de vuestro Padre Celeste. ¿Veis? Nos pone las tres situaciones tremendas y cómo manejarnos en ella. En la gran apostasía que hay que hacer, en la gran tribulación que hay que hacer y en el gran castigo que ya está cayendo, cómo tenemos que movernos. Veis que cómo no darle gracias a la Virgen que nos está iluminando de esta forma. Y os aseguro que si seguimos sus pasos no nos equivocaremos. Mucha gente, si vamos a consultar, nos darían muchos consejos muy distintos. Yo prefiero el consejo de María. Si todos nosotros esto lo llevamos a la meditación, veréis cómo que pronto llegará el triunfo del corazón inmaculado. Pero nuestra gran consejera, nuestra gran guía, tiene que ser María, no nuestra psicología, no nuestros razonamientos, no los razonamientos de los demás. María. Y para eso pues tenemos que cada día tener más intimidad con ella y rezarle más para que nos dé la capacidad que ella tiene. Y sigue. Os lo repito eso, pero no lo puedo comentar porque si no nos llevaría mucho tiempo. En el gran castigo que está ya cayendo sobre este mundo, debéis ser auxilio de todos para caminar por la senda de la confianza, de la oración, de la esperanza y de un abandono filial al amor de vuestro Padre Celeste. Me acuerdo en este sentido, recomiendo si podéis leer Padre me abandono a ti, de Carlos de Foucault. Es una oración de abandono en el Padre extraordinaria. Pero claro, más extraordinario es que esa oración nació en un momento donde Carlos de Foucault iba por el desierto. No os explico mucho quién fue Carlos de Foucault porque creo que lo conocéis todo. Y si no, pues podéis entrar un poco en su vida. Él se dedicó allí a estar con los tuareg en Argelia y al final lo mataron. Y fue un testigo de vida cristiana en medio de un mundo musulmán de una forma extraordinaria y al final fue mártir. Pero este hombre dice esa oración: Padre, me abandono en tus manos, pase lo que pase, me abandono a ti. Os lo recomiendo porque es una oración que os hará muchísimo bien, nos hará muchísimo bien. Y nace esa oración en una tormenta de arena por el desierto donde estaba seguro que moría. Y entonces es lo que nos dice aquí, perdón, lo que nos dice la Virgen, dice, y
y de un abandono filial al amor de vuestro Padre Celeste. Pase lo que nos pase, como Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Abandono filial, abandono filial. De un Padre que cuánto nos amará para haber entregado a su propio Hijo, más que si se hubiera entregado Él. Al entregarnos a su Hijo, el Padre nos manifiesta un amor increíble. Y después de que habíamos matado a su Hijo, no se conforma con eso, su venganza es darnos su Espíritu. El Espíritu que es fruto del amor entre el Padre y el Hijo, de la relación entre el Padre y el Hijo. Esa fue su venganza, darnos al Espíritu. Entonces, abandono filial de amor de vuestro Padre Celeste. No habrá nada que ocurra por casualidad. Todo será para nuestro bien. Todo. Incluso la cárcel, si es que nos llevan. Incluso el abandono en que podamos estar. Incluso la muerte martirial, si es que nos toca físicamente. Mi luz se hará cada vez más fuerte para anunciar la venida de Jesús, Rey de justicia y de paz, que todo lo renovará. ¿Veis su misión? Hacer cada día, preparar las almas para la venida de Jesús en gloria. Todo este libro, en el fondo es para eso, este libro es mucho más que un libro de devoción particular a la Virgen, o de oraciones, o de cosa espiritual. Incluye la fe, incluye la moral, incluye la profecía, incluye todo. Y incluye sobre todo para una finalidad que nos lo está diciendo aquí. Mi luz se hará cada vez más fuerte para anunciar la venida de Jesús, Rey de justicia y de paz, que todo lo renovará. En este sentido recordamos cómo los niños de Fátima se veían en la luz, estando con María, se veían en la luz de Dios. Y la Virgen dice, mi luz se hará cada vez más fuerte para anunciar la venida de Jesús, Rey de justicia y de paz, que todo lo renovará. Desde este mi venerado santuario os pido que acojáis mi palabra y creáis en mis mensajes. Dios mío, cuánta gente no cree en esto. Piensa que esto, como son revelaciones particulares, ¿creéis que la Virgen vino aquí para perder el tiempo? Vino porque nos ama. Y es una obligación. Ella se queja en algún momento de que no la hemos creído. No hemos hecho caso de sus palabras. Y no sé por qué, porque ni una sola palabra que hay en este libro va en contra de la fe, del dogma y de la moral cristiana. Ni una sola. Entonces, y dice, abridme las puertas de vuestros corazones y vivid en la paz y en la gracia del Señor. Soy la reina del Santo Rosario y os bendigo a todos con este signo de mi segura victoria. Recordemos que como gran arma nos dejó la Virgen el Rosario. Nunca lo olvidemos, no lo dejemos. Que lo recemos día y noche. Si podemos rezar los 4 rosarios, mejor. El Padre Pío, no sé cuántos rezaba. 18, no sé, a veces hasta no sé cuántos. Algunos he leído que hasta 40. Pero vamos, un montón de rosarios. Un hombre que se pasaba horas confesando, no sé de dónde sacaba el tiempo, pero un gran místico, como sabemos, y su oración preferida es rosario. Entonces, pues vamos a pedirle al Señor a unirnos con María, la Reina del Rosario. Y cuanto más recemos el Rosario y mejor lo recemos, más hacemos a María Reina de nuestra vida, Reina de nuestra mente, Reina de nuestro corazón. Y más la consolamos, y más la alegramos, y más nos fortalecemos nosotros para estos tiempos donde, como vemos la Virgen aquí, pues nos está diciendo que en la tribulación, en la apostasía y diríamos en todo lo que nos ha dicho en el tiempo del gran castigo, pues lo necesitamos tanto. Pues que así sea. Como siempre, rezamos a San Miguel y luego después hacemos nuestra consagración a la Virgen María y después recibimos la bendición del Niño Jesús de Praga.
Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Y renovamos nuestra consagración. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y hacemos la bendición con el niño Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues en las voluntades y en los corazones de Jesús y María permanecemos unidos. Hasta otro momento.